El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Aquel día salió Jesús de casa y se sentó junto al mar, y acudió a él tanta gente que tuvo que subirse a una barca. Se sentó y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les habló muchas cosas en parábolas. Salió el sembrador a sembrar. Al sembrar, una parte cayó al borde del camino. Vinieron los pájaros y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde apenas tenía tierra, y como la tierra no era profunda, brotó enseguida, pero en cuanto salió el sol, se abrasó por falta de raíz, se secó. Otra cayó entre abrojos, que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio fruto, una 100, otra 60 y otra 30. El que tenga oídos, que oiga. Se le acercaron los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a ustedes se les han dado a conocer los secretos del reino de los cielos, pero a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumple en ellos la profecía de Isaías. Oirán con los oídos sin entender, mirarán con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo. Son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Pero bienaventurados ustedes, y bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos oyen. En verdad les digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Ustedes pues oigan lo que significa la parábola del sembrador. Si uno escucha la palabra del reino sin entenderla, viene el maligno y roba lo sembrado en su corazón. Esto significa lo sembrado al borde del camino. Lo sembrado en terreno pedregoso significa el que escucha la palabra y la acepta enseguida con alegría, pero no tiene raíces, es inconstante, y cuando viene una dificultad o persecución por la palabra, enseguida sucumbe. Lo sembrado entre abrojos significa el que escucha la palabra, pero los afanes de la vida y la seducción de las riquezas ahogan la palabra y se queda estéril. Lo sembrado en tierra buena significa el que escucha la palabra y la entiende. Ese da fruto y produce 100, 60 o 30. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando toca este evangelio, suelo decir que Jesús nos ahorró el trabajo a los curas, porque da la parábola, pero también da su significado. Por lo tanto, pues no me voy a extender mucho en eso. Pero sí quisiera resaltar que si nos damos cuenta en la parábola del sembrador, el sembrador hace lo que tiene que hacer, sale a sembrar y lo hace bien. Para nosotros el sembrador es Jesucristo. Hay una semilla que tiene fuerza por sí misma. La semilla es la palabra de Dios. Hemos escuchado en la primera lectura que dice precisamente que así como baja la lluvia y la nieve desde el cielo y no vuelve allá, sino después de empapar la tierra y fecundarla y hacerla germinar, así será la palabra de Dios, así será la palabra que sale de mi boca. La palabra que es la semilla tiene fuerza en sí misma para germinar, para crecer y para dar frutos. La diferencia está en el terreno donde cae esa palabra, esa semilla. Entonces deberíamos preguntarnos por nuestro terreno, cómo nosotros aceptamos la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Cómo es nuestro corazón? ¿Con qué corazón aceptamos la palabra? Porque algunos podemos aceptarla como aquella semilla que cae en el camino, que dejamos que cualquiera la robe. Aquí dice, el maligno se lleva la semilla. Pero a veces es ese maligno disfrazado de amigo, disfrazado de amiga, disfrazado de alguna circunstancia en la vida, que dejamos que fácilmente nos robe la palabra de Dios, que dejamos que fácilmente nos robe la paz que nos da el Señor. O somos como aquella semilla que cayó entre rocas, que había tierra, que enseguida germinó, pero que
cuando llegó el sol se secó. Y a veces las preocupaciones de la vida, la sequedad de la vida, hace que olvidemos la palabra de Dios y que no la vivamos. Lo importante es que la recibamos como ese buen terreno, como esa buena tierra, que cae la semilla, germina, crece y da fruto. Que nosotros seamos capaces de tener el corazón abierto para que la semilla de la palabra de Dios entre en nuestra vida y podamos darle los debidos cuidados para que esa palabra vaya germinando, vaya creciendo hasta dar fruto en nosotros. Algo también que es importante que quisiera resaltar, dice: bienaventurados ustedes, bienaventurados sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. En verdad les digo que muchos profetas desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Hagamos conciencia de la bendición que tenemos. Podemos nosotros hoy ver a Jesucristo en su iglesia. Podemos escuchar su palabra, podemos comerlo en la Eucaristía, podemos tocarlo en el hermano que sufre, en el hermano que necesita. Allí se hace presente Jesucristo y muchos profetas y muchos patriarcas. Pensemos en Moisés, en Abraham, en Isaac, Isaías, Jeremías. Todos ellos deseaban ver al Señor, deseaban ver el Mesías, deseaban ver el cumplimiento de las promesas del Antiguo Testamento. Y ellos no lo vieron. A veces nosotros vivimos nuestra vida de fe inconscientemente, quizás por tradición, quizás por costumbre. Hoy el Señor nos invita a que podamos reconocernos dichosos, bienaventurados, felices por el gran privilegio que tenemos. Hoy tenemos a Dios a nuestro alcance, cerca, tan cerca de nosotros que Él mismo entra en nosotros. Demos gracias por ese gran privilegio, por esa gran bendición que tenemos, y que eso nos lleve a tener un corazón abierto para recibir la palabra de Dios y para vivirla, para que dé fruto, que así sea. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre.